Bienvenidos, estudiantes de primer año de bachillerato, a esta clase de matemática. Hemos estado estudiando la unidad número 7 sobre vectores y en esta ocasión, en la clase 1.3, estaremos hablando acerca de producto escalar, que son operaciones que podemos realizar con vectores. Así que pueden tomar su libro de texto y buscar la lección. Mientras tanto, les doy la bienvenida, soy el profesor Jason Figueroa y hablaremos de este producto escalar en esta ocasión. La clase 1.3 titulada Producto escalar nos invita a pensar en el siguiente problema inicial. Dado que tenemos este vector u que aparece aquí representado en pantalla, nos pide que dibujemos el vector que resulta en la siguiente suma de vectores. En el literal A nos pide que hagamos la suma del vector u más el vector u más el vector u, es decir, 3 veces. Y en el literal B nos pide que hagamos la suma también del menos vector u menos el vector u, que sería el opuesto de este. Entonces, al revisar la solución o el planteamiento que tú has hecho en tu cuaderno, podemos notar que en el literal A, que nos pide que representemos la suma del vector escalar u más u, entonces quiere decir que este vector va a seguir la misma dirección, puesto que tienen el signo más. Entonces, si sumamos una vez este vector, vamos a obtener esta forma que está representada aquí en la pantalla, y al sumar este tercer vector u, entonces obtenemos esta forma. Quiere decir que la resultante de esta operación es un vector con mayor longitud, por supuesto, en donde contiene la suma de los tres vectores que hemos hecho. Para literal B nos pedían hacer la suma de negativos, el opuesto del vector u menos el opuesto del vector u. Entonces al representarlo vamos a cambiar ahora la dirección y la flecha indica que es el opuesto del vector u. Entonces se lo vamos a agregar y en esta ocasión aquí tenemos la suma de dos opuestos del vector u. El resultante entonces se representa por medio de este vector en color rojo que ustedes pueden observar. En definición, entonces, podemos decir, en primer lugar, que para un vector u y un número real r, de modo que el vector u sea distinto del vector 0 y este número r sea distinto de 0, se define el producto escalar para representar dilataciones r mayor que 1 o contracciones cuando este número r que está multiplicando se encuentra en el intervalo entre 0 o 1, es decir, es un número decimal entre este intervalo. En el mismo sentido, si r es positivo, o en sentido contrario, si este número r es menor que 0, y se denota por el número r multiplicado por el vector u. Entonces, para el producto escalar se cumple ¿qué, verdad? Si nosotros tenemos el producto escalar de r por un vector u, entonces el valor absoluto de esta r es lo que multiplica este vector que nosotros tenemos. Y se define que el 0 multiplicado por un vector, entonces se define como el vector 0. Y aparte de eso, es que si hay un número escalar r que es diferente de 0 y multiplica el vector 0, también este se mantiene como vector 0. Veamos entonces los casos que podría ocurrir. Si un vector lo multiplicamos por un número positivo mayor que 1, entonces en este caso estaríamos hablando de una dilatación, porque el vector entonces tendría el mismo sentido, pero la longitud sería mayor. También podría darse el caso que este número r que multiplica al vector esté comprendido entre 0 y 1. Entonces en este caso sería una contracción, ya que el vector mantendría siempre la dirección, pero la longitud cambiaría a hacerse menos. Y en un tercer caso sería que este número r esté comprendido entre 0 y menos 1, es decir, un número decimal negativo entre 0 y menos 1. Entonces estaríamos hablando siempre de una contracción, pero en sentido contrario. Y para finalizar, si este número r es mayor que menos 1, entonces también estaríamos hablando de una dilatación, pero en sentido contrario que se ha hecho. Entonces, considerando los vectores u y el vector v, los números reales r y s se cumplen las siguientes propiedades del producto escalar, que ya las hemos aplicado en los números reales. R multiplica el producto de un número s por el vector u. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos números? Se multiplican entre ellos dos y multiplican al vector v.
Y si tuviésemos la suma de dos números reales por un vector, entonces aplicamos la distributiva, R multiplica al vector más la suma del número S multiplicado también por el vector, como se representa aquí en la expresión. Y finalmente, si un número R multiplica la suma de dos vectores, entonces podríamos decir que equivale a multiplicar este número por el vector U más este mismo número por el vector V. Ahora estamos listos para poder presentar el siguiente ejemplo. Determina en términos de U, vector U y el vector V, el vector resultante de la expresión que aparece a continuación. 2 veces multiplicado por 2 vector U más 3 veces el vector V menos 3 veces multiplica a 2 veces el vector U menos el vector V. Entonces podríamos decir que aplicando las propiedades es como que este número multiplique a este paréntesis y entonces aplicando la distributiva este número 2 multiplica a este número 2 y se convierte en 4U. También este número 2 va a multiplicar a este número 3 y se convierte en 6 veces el vector V. Aquí en este caso este menos 3 multiplica a 2 y esto se convierte en menos 6 multiplicando al vector U. Y menos 3 multiplicado por este signo menos se convierte en más 3 que sería más 3 vector V. Ahora entonces si agrupamos los vectores que son semejantes, este 6, 4U lo podemos operar con menos 6U y al entonces estar multiplicados por números con signos diferentes, tendríamos que hacer la resta 4 menos 6 y esto llegamos a menos 2u. Y este 6 multiplicando al vector v más este 3 multiplicando al vector v, podemos sumar los números que los multiplican y vamos a llegar a 9 veces el vector v. Entonces, ahora ustedes pueden aplicar los conocimientos de esta clase a lo que se presenta en su cuaderno de ejercicios. Esperamos pues que este video les haya servido y ustedes puedan ponerse manos a la acción con estos ejercicios.